Bien, vamos a resolver este problema que nos dice que comprobemos que la familia indicada de soluciones, o sea, esta, sea una solución de mi ecuación diferencial. Bien, entonces primero vamos a ver la ecuación diferencial, qué requerimientos, por así decirlo, me piden. Tengo una tercera derivada, una segunda derivada y una primera derivada. Entonces es lo que voy a resolver. Entonces, en este caso tengo que encontrar una primera derivada y haciendo las operaciones para encontrar o aplicando las fórmulas para encontrar la primera derivada, entonces me queda menos C1x a la menos 2 más C2 más, y aquí tengo una derivada de u por v. En este caso voy a factorizar la constante que es c cúbica, y entonces hago u por la derivada de v más v por la derivada de u y finalmente el último término. Voy a acomodar y a simplificar lo que pueda hacer de tal forma que aquí me quedaría un C3, aquí tengo x entre x es 1, y me quedaría ya nada más 1 más el logaritmo natural de x más 8x. Esa sería la primera derivada. Ahora la segunda derivada, obviamente parto de la primera y me quedaría eh, 2c1x a la menos 3, la derivada de una constante es 0, y aquí voy a sacar mi constante. La derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo es 1 sobre x más 8. Si acomodo mi segunda derivada, entonces tendría yo 2c1x a la menos 3 más c3 sobre x más 8. Y finalmente voy a sacar mi tercera derivada, más aquí recuerden que lo que puedo hacer antes de sacar la derivada, hay una fórmula directa, pero también puedo subir el exponente, y la derivada de una constante es 0. Aquí, haciendo ya la derivada de u a la n, entonces me saldría de esta forma la tercera derivada. Y ya bueno, ya que tengo todas estas derivadas, entonces lo que voy a hacer es sustituirlas en mi ecuación diferencial. Bien, entonces tendríamos x cúbica y la tercera derivada sería por menos 6c1x a la menos 4 menos c cúbica x a la menos 2. La segunda derivada es esta, ya simplificada, y multiplicado por la primera derivada, que es esta, y finalmente más y, que sería mi función original. Esto me tiene que dar igual a 12x cuadrada, que es la parte derecha después del igual. Bien, entonces haciendo todo el álgebra, me quedaría, recuerden que aquí ocupamos una propiedad de los exponentes,
Entonces me quedaría menos 1. Aquí también voy a estar ocupando propiedades de los exponentes y también obviamente propiedades de la multiplicación. Bien, y en todas tenemos que tener cuidado en estar ocupando propiedades de los exponentes. Sabemos que si tenemos bases iguales, los exponentes se suman algebraicamente. 3 menos 4 me da 1, 3 menos 2 me da, perdón, 3 menos 4 me da menos 1, 3 menos 2 me da 1. Aquí 2 menos 3 me dio menos 1. Y aquí x cuadrada entre x me da x a la 1, ¿sí? Y bueno, aquí ya no puedo hacer propiedades de los exponentes ya que nada más tengo x cuadrada. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y tener mucho cuidado con la multiplicación de los signos. Para que no vayamos a tener algún error al multiplicar los signos. Bien, después lo que vamos a hacer pues es hacer la suma algebraica de los términos que tengamos y entonces ya entonces comprobar que me da 12x cuadrada. Bien, entonces, si nos fijamos de los términos semejantes que tenemos, pues es C1x a la menos 1, C1x a la menos 1. Aquí volvemos a tener otro término semejante. Aquí nuevamente. Y entonces hacemos el cálculo. Menos 6 más 4 más 1 más 1 me daría 0. ¿Sí? Después observamos el otro término semejante, sería el de C3x. Aquí tenemos otro término semejante de C3x, igual aquí. Y por último, creo que nada más. Bien, entonces tenemos menos más 2 más 1, menos 1, pues también me daría 0. Después otro término semejante que tenemos es C2x. Aquí también tenemos un C2x y nada más. Y finalmente tenemos aquí cometí un error. Este término está bien multiplicado, pero este más por menos, aquí cometí el error de no incluir el C3, ¿sí? Y entonces tenemos aquí ya el otro término semejante, que sería C3x logaritmo de x, con su positivo, entonces me da 0. Y finalmente nos queda un 16x cuadrada y un 4x cuadrada. Y eso me da 20. Perdón. 16x cuadrada menos 8x cuadrada me daría 8x cuadrada más 4x cuadrada. Entonces tendría yo finalmente el 12x cuadrada. Y entonces llego a comprobar que esta que esta familia indicada es la solución de esta ecuación diferencial.